Quiero decirte hoy que si tú no vives en Canadá, es muy seguro que tú no tengas ni la menor idea, desconozca o medio hayas oído de este dato tan oscuro de la historia de este país. Ahí te va. Desde 1863 hasta 1998, más de 150,000 niños indígenas fueron arrebatados brutalmente de sus familias para irlos a internar o meterlos en escuelas residenciales o como les llamaban, internados estatales del gobierno canadiense, por supuesto. Este es un ejemplo de esas escuelas, eran grandísimas, imponentes, obviamente había mucho dinero para poder manejar este tipo de proyectos. ¿Manejado por quién? Como dije, por el gobierno canadiense y también por la Iglesia Católica. Meta, o qué buscaban con este adoctrinamiento. Bueno, sí, buscaban eso, adoctrinamiento. Coger a estos niños indígenas, que eran indígenas, lucían como indígenas y actuaban como indígenas, y quitarles toda su cultura, arrebatarles sus creencias, sus tradiciones, su idioma, hacerlos nuevos, bajo un adoctrinamiento diferente, con base a las leyes del gobierno, con base a la Iglesia Católica. Y lo más triste de la historia es que estos niños no era una disciplina sana, sino que había maltrato infantil, habían abusos, y como los habían retirado de sus familias, no había ni mamá ni papá que los defendiera. Y en el peor de los casos, los desvivían. En esta escuela, por ejemplo, llamada Kamloops Indian Residential School, fueron encontrados 215 cuerpos de niños enterrados, lo que significa esto un ya tú sabes qué, sitio cultural e infantil. Y la Iglesia Católica operó estos internados hasta en un 70%. Meta, canadienizarlos o cambiarlos, que olvidaran totalmente sus raíces e internarlos ahí hasta que lograran su objetivo. Y por supuesto, desde entonces los indígenas viven molestos con el gobierno canadiense, y con razón. Y acusan al gobierno por situaciones específicas que generación tras generación a ellos les ha tocado vivir injustamente. Como por ponerles un ejemplo, esta colonización forzada, no pedida, obligada. Desigualdad en los servicios sociales básicos comparado con otro tipo de canadiense que no es indígena. Una de las más tristes, la violencia contra las mujeres indígenas y sus niñas, quienes fueron desaparecidas, quienes fueron abusadas, fueron desvividas. O una de las que más se oye es derechos de sus tierras. ¿Por qué? Porque los indígenas colonizaron las tierras canadienses y el gobierno posterior a ellos se apoderaron de esta tierra. Es por eso que en todos los actos solemnes o cualquier tipo de acto que se realice en Canadá siempre se hace un reconocimiento de la tierra donde se le da a ellos el crédito y el agradecimiento por permitirnos tener escuelas, tener parques, operar en esta land. Ellos también sienten una diferencia de discriminación, un racismo sistémico, violación y tratados de acuerdos que desde entonces se han creado y se han llegado a acuerdos y según ellos pues no se ha cumplido como se debe. Mira, y la lista es interminable. La cosa es bien seria, es bien seria y eso acá es un tema delicado. Y por eso hoy, 30 de septiembre, cada año se celebra el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación, donde hoy todos, de manera simbólica, nos vestimos de naranja en honor a todos esos niños que sufrieron. Porque every child matters. Todo niño importa. No importa si es indígena o no, no importa su tradición, su cultura, somos humanos. Y es desde entonces que de allí, de todo ese rollo hasta la fecha, tú sigues dándote cuenta que hay un afán constante del gobierno por intentar de alguna manera resarcir tanto daño del pasado. ¿Cómo realizan esto? A través de campañas, actividades, beneficios específicos para este tipo de comunidades, para hacerlas sentir especiales o que tienen un valor agregado hoy en día en comparación con el resto de la comunidad. Apenas justo. Algunos de los beneficios que yo conozco es la salud en Canadá es gratuita, yo diría está incluida en los impuestos, pero es limitada. Entonces hay algunos servicios que no cubre como tratamientos dentales, como lentes, prótesis o medicamentos recetados. Por eso tienes que pagar un adicional. Bueno, los indígenas tienen un trato especial de exoneración de pago para estos servicios, dándoles un valor agregado, ¿no? Con eso mismo dan centros de salud como incluidos en las tribus o en las comunidades donde ellos se encuentren, sobre todo en el lado del norte de Canadá, como para tener una salud o una atención médica inmediata, primaria. Hoy en día tú escuchas que aún hay sobrevivientes de las residencias, o sea, sobrevivientes directos o no, ¿sí? Que sus papás, que sus abuelos, que un tío, que incluso ellos, ¿sí? Vivieron esa experiencia, porque 1998 fue ayer, fue hace poco. Entonces estas personas tienen como un cubrimiento especial de mental health, psicología, psiquiatría, ayuda de salud mental, todas estas cosas, para poder sobrepasar los traumas tan fuertes que vivieron emocionales, familiares, espirituales, de toda índole. Esta me encanta, ayuda financiera para educación postsecundaria. En Canadá la educación también, como la salud, está incluida, pero la educación superior, ya sea college, universidad, cualquier estudio superior al high school, no está incluido, por eso sí pagas, los indígenas no pagan. Yo estudié con compañeras que hacían parte de comunidades indígenas y el tuition fee de ellas era cero, no pagaban nada, mientras que yo como estudiante internacional pagaba $15,000, entonces el beneficio es muy bueno, merecido también. Mira, y así no acabaríamos todos los beneficios que tienen los indígenas hoy en día. Principalmente hay muchos programas donde se revitaliza, se conmemora, se enaltece la cultura indígena. Hay varios eventos como el Powwow, como el Reconciliation Day, varios eventos durante el año donde los indígenas son los protagonistas para conmemorar, recordar, no olvidar sus tradiciones y su cultura como se hizo en algún momento.
Un super dato extra que te doy sobre los indígenas es que ellos mantienen la idea, afirman y confirman que los únicos canadienses reales y auténticos son ellos, más nadie. Me explico, si usted es un canadiense caucásico, blanquito, o ya sea negro, o ya sea brown, o ya sea latino, pero canadiense, pasaporte azul, que no es indígena, eso no es canadiense, dicen los indígenas. ¿Por qué? Porque los nativos que conquistaron la tierra, para ellos, son los únicos que realmente son canadienses reales. ¿Qué se deja para mí? Que acabo de llegar. Buenas. Otro dato curioso, quiero que le den un vistazo a estas bellezas de hombres y mujeres indígenas, First Nations, canadienses. ¿Qué ven en común? ¿A quién se parece? ¿A qué otra cultura? Latinoamericanos. Ese es el siguiente dato curioso. Entonces yo, por ejemplo, o cualquier latinoamericano que venga a este país, la gente como que hesitate, ¿tú eres indígena o tú eres latino? Sí, no es un sesgo, pero es lo que es. Los rasgos faciales no se pueden cambiar, esto no es discriminación, esto no es exclusión. Comúnmente el canadiense promedio luce de una manera específica, ¿verdad? Y tú sabes visualmente quién podría ser indígena. No siempre, pero podrías notarlo. Entonces una persona que de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, también puede lucir como esos indígenas. Guess what? Porque sus antecesores son los mismos, o sea, nuestros indígenas y sus indígenas son hermanos, solo que otros se movieron más, quisieron caminar más y llegaron a Colombia. Entonces, por eso nuestra apariencia puede ser confundida con lo de los indígenas. Ellos dicen que nosotros somos sus hermanos del sur. Otro dato interesante, ¿cómo se les dice en inglés? ¿Indigenous o Indians? Esto es un indigenous, un First Nation, un nativo americano, un nativo indígena que conquistó la tierra. Esto es un Indian, nacido en el país de India, surasiático. ¿Ves la diferencia? Me explico. En inglés tú le puedes decir a las primeras naciones o indígenas, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, le puedes decir tanto Indians como indígenas. Pero Canadá tiene una vasta población muy nutrida, muy grande de la comunidad india, de la India. Entonces acá si tú vas a decir, no, él es un indio o Indian, from where? Entonces para que no haya problema aquí, Indian and Indigenous. ¿Capish? Bueno, mis queridos amigos, aquí terminó mi clase de Historia y Geografía. Yo espero que haya sido valiosa para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo. Si lo aprendieron, escríbanlo. Por lo menos pongan gracias, un me gusta, un compartir. Y si tú vives en Canadá o no y sabes otro dato súper interesante de todo este rollo de los indígenas a través de la historia, por favor, déjalo en los comentarios y así aprendemos más. Un besito y Happy Truth and Reconciliation Day. Bye.